Buenas noches. Iniciamos con el módulo de Derecho Procesal Penal de la licenciatura en Derecho para el asesor educativo, el maestro Arturo Trujillo Ramos. El reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Mi nombre es Marcela Salazar Navarro y mi matrícula es 2102-1591. Comenzamos. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La mayoría de las descripciones y teorías sobre trasplantes legales y la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través de países enfatizaron dos modos diferentes, mediante los cuales la difusión puede ocurrir. Los países centrales pueden influenciarse mutuamente respecto de la adopción de leyes, normas y políticas públicas, así como competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. Sin embargo, los países periféricos y sus actores están limitados a ser receptores de las leyes, normas y políticas públicas que son producidas y diseminadas desde los países centrales. En consecuencia, para este modelo, lo que ocurre en países periféricos es relevante, solo para entender qué forma particular las leyes, normas y políticas públicas difundidas toma en estos países periféricos, no para entender el proceso de difusión global o regional. Los actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. En consecuencia, en contraste con los otros dos modelos, la historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de leyes, normas y políticas públicas. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen procesos políticos y sociales comunes y shock extremos comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos, emulación, los beneficios que la reforma puede traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales, etc. Dado que muchos de estos factores también juegan un rol entre los otros dos modelos de difusión, las contribuciones de las teorías y descripciones citadas al comienzo de esta sección proveen herramientas teóricas para el estudio de la difusión desde la periferia. Sin embargo, la conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos tres razones. La difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testadas al estudiar procesos en difusión. El estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. La posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de diferentes maneras. Denomino a las dos direcciones geográficas más importantes para los propósitos de este trabajo: difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia y difusión triangular desde la periferia. En el caso de la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. Otra pregunta: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica?
Los códigos inquisitivos en el caso del proceso penal, la discusión se centró en parte sobre si los estados latinoamericanos debían sumarse a la ola de reformas procesales penales europeas del siglo XIX, o bien debían adaptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. A comienzos del siglo XIX, Europa continental comenzó una serie de profundas reformas procesales penales. Siguiendo la tradición inquisitiva continental europea, el Code de Instruction Criminale estableció una investigación preliminar secreta y escrita en la cual el imputado tenía derechos muy limitados. Sin embargo, inspirado por el modelo inglés, el Code de Instruction Criminale también incorporó un juicio oral y público ante el jurado. Códigos acusatorios. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en la sección previa. Pero esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Las transacciones a la democracia en muchos países latinoamericanos durante la década de 1980 y 1990 y el creciente reconocimiento de los derechos humanos comenzando a la década de 1970 contribuyó a la percepción entre actores domésticos que los estándares debido proceso eran demasiado bajos. Un tema de preocupación en América Latina, especialmente en los 90, fueron las crecientes tasas delictivas, sean reales o percibidas. 14 países latinoamericanos pensaron que el reemplazo de códigos inquisitivos son códigos más acusatorios y ayudaría a resolver estos problemas, lo que sería necesario explicar quién propuso y diseñó estas reformas procesales, por qué lo hicieron y por qué los actores internacionales y domésticos lo apoyaron. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? En la red de activistas, los expertos usan la legitimidad y el acceso de su pericia les da para avanzar sus propias creencias principistas sin servir a un movimiento social más amplio. Dado que los líderes de esta red son latinoamericanos, este trabajo durante los 90, miembros de la red trabajaron para la expansión de la red mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de las actividades de la red mediante publicaciones y conferencias. Al mismo tiempo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo de la USAID. Había comenzado en los 80s y apoyaron las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. Estas instituciones han incluido al Banco Interamericano de Desarrollo, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también contribuyó a la ola de reformas y proveyó fondos para viajes y actividades de la red, permitiendo a un número de miembros de la red poder vivir de su trabajo de apoyo a las reformas. La opinión en la que se indica la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. En los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y un número sustancial de provincias y estados latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. Estas reformas son posiblemente la transformación más profunda que los procesos penales de América Latina han experimentado en sus casi 2 siglos de existencia. A medida que más países de América Latina adoptaron nuevos códigos procesales penales, la referencia de los entrepreneurs legales a una tendencia regional en la materia también contribuyó a la diseminación de las reformas, porque generó una suerte de presión de grupos sobre actores en países que todavía no habían introducido las reformas, contribuyendo a un efecto cascada. Una historia detallada de esta ola de reformas procesales penales latinoamericanas no ha sido realizada y ese trabajo llena este vacío.
Además, este trabajo contribuye a la literatura sobre trasplantes legales y sobre las difusiones de leyes, normas y políticas públicas a través del mundo en general y América Latina en particular. Esta literatura ha analizado cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden, sea desde el centro a la periferia, esto es, de países desarrollados a países en desarrollo, del norte al sur o de occidente a oriente, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas. En contraste, en el caso de lo que este trabajo llama difusión desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales a otros países periféricos. Muchas gracias.